Buenas tardes a todos. La clase en este momento va a ser la de cálculos estequiométricos en una reacción de combustión. Ya sabemos que en una reacción química, bueno, pues tenemos, por ejemplo, dos reactivos, que es el lado izquierdo de la reacción, en este caso designados por A más B. Y luego en el lado derecho, ¿sí? Tenemos los productos, ¿verdad? Son los productos de la reacción química, que son C más D. Entonces, eh, lo que nos interesa en cuanto a las reacciones químicas es la reacción de combustión. ¿Por qué las reacciones de combustión? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos los motores de combustión interna que hay en los automóviles, que están en maquinaria pesada, que están este, en diferentes tipos de, bueno, puede ser en cohetes, por ejemplo, en los que se mandan en el espacio, etcétera, en aviones incluso. Entonces, por eso nos interesan las reacciones de combustión. Y aquí tenemos vamos a ver un ejemplo para poder hacer los cálculos estequiométricos en una reacción química. ¿Y qué es la estequiometría? ¿A qué se refiere la estequiometría? La estequiometría no es otra cosa más que el cálculo de las cantidades en masa, por ejemplo, porque también puede ser en moles o pueden ser en otros tipos de unidades, pero nos interesan los cálculos, las cantidades, perdón, involucradas en una reacción química, ¿sí? Para esto vamos a introducir el concepto también de lo que llamamos reactivo limitante. Aquí en el ejemplo dice qué cantidad de cada una de las especies químicas estarían involucradas si se queman 2 kilos de propano, 2 kilogramos de propano. Bueno, pues tenemos que tener la reacción química, ¿verdad? En este caso, bueno, por ejemplo, este, en alguna actividad, pues yo les voy a poner la reacción química, tampoco les voy a pedir así que ustedes sepan cómo se obtiene una reacción química. Pero así como adelanto, en el caso de los compuestos que solamente tienen carbono e hidrógeno, estos se llaman hidrocarburos. Y siempre que se quema un hidrocarburo, ¿sí? Este necesita oxígeno. El oxígeno es el comburente. El combustible sería en este caso el propano, el gas propano. El oxígeno, que está contenido en el aire, sería el comburente. Este se va a combinar químicamente con el propano para darnos dióxido de carbono más agua. Todo hidrocarburo, al quemarse en presencia de oxígeno, obviamente, nos va a dar dióxido de carbono y agua. Siempre y cuando sea una reacción, o bueno, se le llama una combustión completa. Porque si tenemos una combustión incompleta, entonces, aparte de dióxido de carbono, nos estaría dando también monóxido de carbono, que es un gas venenoso. Es cuando se dice que un motor, por ejemplo, no está bien carburado, ¿sí? Es una combustión incompleta, entonces ahí nos va a estar saliendo monóxido de carbono y aparte también partículas de carbono, que es el hollín, es el humo negro, ¿sí? Y bueno, ahí lo tenemos. Esa es la reacción química. Entonces, propano más oxígeno nos da dióxido de carbono más agua. Entonces, para poder hacer el cálculo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues aquí tenemos una serie de pasos. Dice, primer paso, vamos a balancear la reacción química, ¿sí? Ese sería el primer paso. El balanceo lo vamos a hacer utilizando el método de tanteo, ¿sí? Va a ser por tanteo. ¿Y cómo es el método por tanteo? Pues simple y sencillamente vamos viendo, tenemos que habrá que equilibrar la cantidad de átomos que hay en los reactivos, ¿sí? El número de reactivos, el número de átomos, perdón, que hay en el lado de los reactivos, en el lado izquierdo de la reacción química, y el número de átomos que hay en el lado derecho de la reacción química, ¿sí?
debemos tenerlo en la misma cantidad de átomos de cada uno de los átomos involucrados en la reacción química y en los compuestos. Entonces, aquí en el propano yo tengo 3 átomos de carbono. Este es subíndice que tiene el carbono, ¿sí? Recordemos que pues, el símbolo químico del carbono pues, es C. Entonces, el carbono, que tiene un subíndice 3, significa que tenemos 3 átomos de carbono. Y si nos vamos al lado derecho, en los productos, pues el carbono solamente está contenido en el dióxido de carbono. Y solamente tiene un solo átomo, no tiene ningún subíndice, se sobreentiende que es un solo átomo. Entonces, para que existan 3 átomos de carbono, pues yo tendría que ponerle un 3 precisamente para que la reacción pues que pueda quedar balanceada. Entonces, ahí necesitamos un coeficiente 3, ¿sí? Y de esta manera tenemos los 3 átomos de carbono. Entonces ya tenemos 3 átomos de carbono y 3 átomos de carbono. Y ahí está. En cuanto al carbono, ya está equilibrada. Ahora, vamos a equilibrar o vamos a balancear ahora el hidrógeno. Por cierto, en el método de tanteo se siguen los siguientes pasos. Primero hay que balancear los metales. Pero aquí normalmente no vamos a tener metales. En una reacción de combustión difícilmente vamos a tener metales. Pero si existieran, habría que balancear primero los metales. Luego, los no metales. ¿Ok? El oxígeno también es un no metal. De hecho, aquí tenemos puros no metales, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, todos son no metales. Pero vamos a dejar siempre el oxígeno hasta el final. Entonces, empezamos por el carbono, ya lo tenemos. El hidrógeno sería el siguiente, porque el oxígeno lo vamos a dejar hasta el final. Entonces, aquí en la molécula de propano tenemos 8 átomos de hidrógeno. Entonces, vamos acá, el hidrógeno está contenido en el agua. Por lo tanto, bueno, pues acá tenemos 8 en el propano y en el agua acá tiene un subíndice 2, lo que indica que son 2 átomos de hidrógeno. Entonces, 8 entre 2, pues me da 4. Entonces, dejamos aquí un 4, ¿sí? Y para que nuestra reacción química quede balanceada en cuanto a el hidrógeno también. Y de esa manera, pues ya nos queda balanceada también, balanceado el hidrógeno. Entonces ya tenemos balanceado el carbono y el hidrógeno. Ahora vamos a balancear también el oxígeno, que es el que queda, ¿verdad? Es el último elemento químico. Entonces aquí tenemos, en el lado de los reactivos solamente tenemos dos oxígenos. El oxígeno siempre es diatómico, le gusta andar en pares, no anda solo. Entonces, tenemos 2 átomos de oxígeno, mientras que en el lado derecho, a ver, contabilizamos. Aquí en el dióxido de carbono tenemos 2 átomos de oxígeno, tiene un subíndice 2, pero como son 3 moléculas de dióxido de carbono, entonces son 2 por 3. Aquí tenemos 6 átomos de dióxido de carbono. Mientras que en el agua no tienes ningún subíndice, lo que indica que cada molécula de agua tiene solamente un oxígeno, y 1 por 4, pues son 4, más los 6 que tenemos acá en el monóxido de carbono, pues son 10. Tenemos 10 átomos de oxígeno, ¿sí? Como son 10 y es divisible entre 2, pues entonces simple y sencillamente colocamos aquí un 5, ¿verdad? Y de esa manera nuestra reacción química quedaría balanceada. Entonces se supone que ya nuestra reacción quedó balanceada. Vamos a comprobarlo. A ver, veamos. Tenemos 3 átomos de carbono. Aquí son 3 por 1, 3 átomos de carbono, ¿sí? Reactivos y productos. Ahora con el hidrógeno. Tenemos 8 átomos de hidrógeno. 4 por 2, 8 átomos de hidrógeno, también en el agua, ¿sí? Entonces, reactivos y productos, con respecto al hidrógeno, también está balanceada. Ahora el oxígeno, 5 por 2, 10 átomos de oxígeno en los reactivos. Y 3 por 2, 6, que tenemos aquí, con el dióxido de carbono. Y 4 por 1, 4. 6 más 4, 10 átomos de oxígeno. Entonces nuestra reacción está balanceada, ¿sí? Esto, lo que acabamos de hacer, que necesitamos que estén la misma cantidad de átomos de un lado y otro de la reacción química,
pues estamos haciendo que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Lo que me dice aquí es de que un mol de propano, ¿qué es un mol? Un mol viene siendo un peso molecular de la sustancia en cuestión. Eso es, o sea, la cantidad de masa, ¿sí? Entonces, eso es lo que, a eso se refiere un mol. Entonces tenemos aquí que un mol de propano necesita, para quemarse, necesita 5 moles de oxígeno diatómico, ¿sí? Oxígeno molecular. Y al quemarse nos va a producir 3 moles de dióxido de carbono, más 4 moles de agua. Entonces, eso es lo que me dice la reacción química. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso que habría que hacer? Aquí el balanceo de la reacción química fue el paso número 1. Le vamos a poner el 1 ahí para acordarnos. El siguiente paso, segundo paso, viene siendo la determinación de los pesos moleculares de cada una de las especies químicas involucradas en la reacción. Entonces, los pesos moleculares los tenemos aquí en la primer renglón que aparece aquí. Entonces, vamos a calcular los pesos moleculares. ¿Recuerden cómo se calcula un peso molecular? Pues simple y sencillamente tenemos que multiplicar el peso atómico o masa atómica del carbono, por ejemplo, vamos a calcularlo para el propano. El carbono, su masa atómica es 12.01, de acuerdo a la tabla periódica. Pero para cuestiones prácticas lo vamos a dejar como 12, ¿sí? Y el hidrógeno es 1.01, lo podemos redondear a 1.01, ¿sí? Pero para cuestiones prácticas lo vamos a poner como 1. Entonces son 12 por 3, ¿verdad? Porque son 3 átomos de carbono. 12 por 3 son 36. Y en el hidrógeno son 8 átomos de hidrógeno. Y pues es por 1, 8 por 1, pues 8. Entonces 36 más 8, estamos hablando de 44. Entonces serían, el peso molecular para el propano son 44 gramos por cada mol de propano. Entonces, así queda, ese sería el peso molecular. Para el propano, lo mismo hacemos ahora con el oxígeno. Y con cada uno, con el dióxido de carbono y con el agua. Vamos con el oxígeno. En este caso sería el oxígeno, su masa atómica es 15.9999. Entonces, nos redondeamos a 16. 16 por 2, pues son 32. Entonces son 32 gramos por mol. Ese sería el peso molecular del oxígeno diatómico. Ahora, en el caso del dióxido de carbono, pues tenemos un solo átomo de carbono, sería 12, y del oxígeno, pues son 2, 16 por 2, 32, más 12, tendríamos 44 gramos por mol. Ese sería el peso molecular del dióxido de carbono. Y para el caso del agua, pues tenemos, para el hidrógeno, pues es 1 sería su masa atómica, entonces 1 por 2 son 2, más 16 de oxígeno, pues serían 18, estaremos hablando de 18 gramos por mol, para el agua. Entonces, ya tenemos ahí los pesos moleculares de cada una de las especies químicas involucradas en la reacción. ¿Y de qué nos sirve eso? Bueno, pues vamos a ver el tercer paso. El tercer paso es establecer la relación estequiométrica en masa. Vamos a hacer la relación estequiométrica en masa. La tenemos aquí. Aquí le voy a poner el número 3 para que recordemos dónde está, qué paso sigue. Entonces, ok, aquí tenemos el paso número 3, relación estequiométrica en masa. ¿Cómo vamos a sacar eso? Pues simple y sencillamente vamos a multiplicar el peso molecular por la cantidad de moles que tenemos en la reacción química de acuerdo a el balanceo de la reacción. Por eso, de ahí la importancia de poder balancear, bueno, no de poder, la importancia de balancear la reacción química. Necesitamos balancearla para poder sacar la relación estequiométrica en masa. De otra manera no se podría.
no tendríamos la estequiometría de la reacción química. Entonces, vamos a multiplicar el peso molecular por el número de moles que tenemos de cada una de las especies químicas. Entonces, a ver, aquí serían 44 por 1, pues me va a dar 44. Son 44, ¿44 qué? Gramos. Me quedan nada más gramos. ¿Por qué? Porque 44 gramos por mol. Por un mol con mol se cancelan y me quedan nada más gramos. ¿Sí? Y luego, lo mismo hacemos con el oxígeno. Entonces, vamos a tener aquí, son 32 por 5, serían 160. ¿Sí? Esos serían gramos, y luego 44 por 3, estaríamos hablando de 132, son 132 gramos, y 18 por 4 serían 72 gramos. Y ahí lo tenemos. Siguiente paso sería comprobar la ley de la conservación de la masa. Entonces, una vez que tenemos lo que viene siendo la estequiometría, pues vamos a comprobar la conservación de la masa. Aquí en este caso, si yo sumo 160 más 44, nos va a dar 204 gramos. Y acá en este lado, si sumamos 132 más 72, también nos va a dar 204 gramos. Entonces ahí vemos que se cumple en ambos lados de la reacción química la misma masa. Nos debe dar la ley de la conservación de la masa. Acuérdense, dice que la masa no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces ahí vemos que se cumple. El siguiente paso sería calcular las masas de las especies químicas en cuestión. Vamos a utilizar una regla de 3. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Si tenemos 2 kilos de propano, que son 2000 gramos, ¿verdad? Yo quiero saber cuánto oxígeno necesito para quemar esos 2000 gramos de propano. Entonces, yo acá en la relación estequiométrica en masa sé que 44 gramos de propano me dan 160 gramos de oxígeno. Entonces, 2000 gramos, ¿cuánto me da de oxígeno? Entonces, nada más hacemos una regla de 3 directa, que serían 2000 por 160 entre 44. Entonces, 2000 por 160 entre 44. Y eso me da 7272.73. Entonces, serían 7272.73 gramos. Entonces, ahí tenemos. Esa sería la cantidad de oxígeno necesario. Ahora, ¿cuánto de dióxido de carbono vamos a tener? Igual, hacemos con la proporción estequiométrica, ¿verdad? 44 gramos de propano me dan 132 de dióxido de carbono. 2000 gramos de propano, ¿cuánto me da? Entonces, 2000 por 132 entre 44. Entonces, hacemos el cálculo y eso me da 6000 gramos de dióxido de carbono. Y lo mismo hacemos con el agua. Entonces, para el caso del agua, multiplicamos 2000 por 72 y entre 44. Entonces, 2000 por 72 entre 44 y me da 3272.73. Finalmente, este fue el paso número 5. Y finalmente, vamos a comprobar también la ley de la conservación de la masa. Entonces, sumamos, pues aquí me va a dar 9272.73 gramos. Y de este lado me da exactamente lo mismo, 9272.73. Y ahí tenemos ya la relación estequiométrica. En síntesis, cuando quemamos 2000 gramos de propano,
se necesitan 7.272.73 gramos de oxígeno y se van a generar 6.000 gramos de dióxido de carbono y se van a generar 3.272.73 gramos de agua. Pues ahí lo tenemos.